se habla mucho o con demasiada frecuencia de la CIA, de los secretos que tienen los norteamericanos, pero por ejemplo no hablamos de la Unión Soviética o de la KGB con la misma frecuencia. Y es verdad, pero hay una razón para ello. Sencillamente es que de la Unión Soviética y de la KGB, sus secretos, sabemos relativamente poco, o sabemos bastante menos que de la CIA. Pero hay una persona que sí que sabe mucho, sobre todo porque vivió en la Unión Soviética y ahora nos trae un libro, Los secretos mejor guardados de la KGB, un libro magnífico en el que yo he aprendido muchas cosas que no sabía sobre ese país y ese periodo. Ella es Mercedes Pullman y ha tenido la bondad de atender la llamada. Mercedes Pullman. Muchas gracias por invitarme y la verdad es que es un placer. Un saludo para todos. Y oye, pues casi vamos directos al meollo de la historia. ¿Cómo nace la KGB? Cómo nace la KGB, tenemos que repasar un poco la historia de Rusia zarista. O sea, realmente cuando ocurrió la revolución en 1917, Rusia quedó en manos de gobierno provisional, que se juntaron los soviets y los aristócratas rusos. Entonces, claro, allí había, la verdad es que mucha confusión en estos tiempos, porque además tenían guerra con Finlandia, tenían guerra civil, tenían muchísimas cosas que arreglar. ¿Y qué pasó? Que los soviets, que realmente eran los obreros o campesinos, se juntaron con la inteligencia rusa. Y ahí se mezclaron los conocimientos realmente, porque no tenemos que olvidar que Rusia fue de la fe dual, o sea, había la fe eslava, después la fe cristiana y de repente estaba surgiendo otra religión que era el comunismo. Y claro, todos esos conceptos en un momento dado se mezclaron. Y realmente la chica, que es así, que se llamaba posteriormente KGB, nació el 20 de diciembre de 1917 y iba sustituyendo a Ojranka zarista, que Ojranka eran los servicios secretos del zar. Y claro, y llegó al poder pues el Félix de Hierro, el Félix Dzerzhinsky, que se convirtió en el fundador y el primer jefe, yo diría, pues más despiadado que conoció Rusia realmente, y quien organizó todo el funcionamiento posterior de la KGB. Para entender a la KGB posiblemente tendríamos que considerar el hecho de que desde hace siglos la represión y la policía secreta han sido pues la forma de gobierno habitual en Rusia. Pues sí, la verdad es que todo empezó con Iván el Terrible. Allí él creó la Oprichnina y realmente cuando la Oprichnina entraba a los pueblos daba muchísimo miedo porque era realmente policía secreta del zar, aunque no era tan secreta porque todos los conocían por sus trajes azabaches sentados en caballos negros y que llevaban una cabeza de perro en el sillar. Entonces todos sabían que aquí va a haber muertes y realmente las represiones siguieron. Con los zares, con los Romanov, con Rurich, con todos, seguía siendo un estado casi policial y con sus policías secretas. La KGB, la mítica KGB, ya no existe. Ya solo existe en las antiguas novelas y películas de espionaje. Fue sustituida por el actual FSB, el Servicio Federal de Seguridad. Y, oye, Mercedes, en ese FSB, en el actual FSB, ¿queda mucho del espíritu, de los métodos de la antigua KGB? Queda todo. Realmente toda la estructura, o sea, siguen estando en el mismo edificio, siguen teniendo la misma manera de trabajar. Hombre, no hay tanta vigilancia de los ciudadanos rusos, pero sí existe todo, o sea, no ha cambiado mucho. Realmente todos sabemos que Putin era de KGB, entonces claro, él va a mantener esta orden. No se escucha tanto, no se delatan vecinos unos a otros,
pero realmente siguen llevando el control de todo lo que sucede en Rusia actual. Mencionabas que siguen en el mismo edificio, y menudo edificio, la Lubyanka, posiblemente el lugar más temido de toda la Unión Soviética. ¿Cómo nos lo describirías? Sí, lo que pasa que no simplemente Lubyanka ha sido el edificio más terrible, tenían muchos edificios. Allí lo que sí, que estaban trabajando por la florinata de la KGB, los dirigentes más sonados. Y realmente allí también tenían sus celdas donde realizaban los interrogatorios. Y a ver, tú lo ves y es un edificio bonito, de arquitectura así como stalinista, de los dictadores, ¿sabes? Sí. Es un edificio grande, columnado, de color amarillo, y te llama la atención porque realmente tú cuando pasas al lado de ahí representa mucho poder. Sabes que es algo poderoso. No hay rococó, no hay estilo gótico, no hay nada. Todo es rectangular, pero no sé, representa como mucha fuerza. Puede ser que es la impresión que te da porque sabes realmente quién está ahí. Uh-huh. Pero a mí siempre me ha llamado, cada vez que iba a Moscú, siempre me ha llamado mucha atención la sensación que sentía. Estabas como en un campo de algo grande, de un aparato enorme, enorme. Y claro, te impresiona realmente este edificio. Aunque el que no conoce pasa por delante y ni se fija, ¿sabes? Realmente es conocer qué representa este edificio. Oye, tu libro está repleto de revelaciones fascinantes, y una de las que más me ha llamado la atención es que los soviéticos hicieron desaparecer el Kremlin durante la Segunda Guerra Mundial. Y mira que es grande Sí. el Kremlin para hacerlo desaparecer. Sí, además han hecho un camuflaje tan especial que cuando llegaron los bombardeos, cuando llegaron los alemanes, no lo han visto al Kremlin. Y decían, tiene que estar ahí. Pero claro, veían las casas así como de civiles y no veían nada, porque claro, se desmontaron las estrellas, donde el mausoleo era como un edificio de viviendas. Entonces no encontraron. Por esto realmente no sufrieron, no, el Kremlin no sufrió, y mira que Moscú tenía como 95 bombardeos durante la Guerra Mundial, pero no lo encontraron y claro, se salvaron. Y es la primera vez cuando se apagaron las estrellas de Kremlin, y la segunda fue por una película, ¿sabes? O ¿Ah, sea, sí? es que un pueblo ruso es muy raro, porque yo por una película no apagaría las estrellas, pero la apagaron. Ay, ¿qué película fue esta? De Nikita Mikhalkov, este que ha hecho la película que los españoles podían haber visto, Quemados por el Sol, sobre estalinismo. Es un peliculón realmente. Y él ha hecho El Barbero de Siberia, una película muy bonita de amor, no sé, fatal, diría yo, cómo se enamoró una americana de un militar ruso. Y claro, la película no termina bien. Y claro, para esta película, Nikita Mikhalkov consiguió que se apagaran las estrellas. Vaya. Oye, la Unión Soviética era un lugar muy especial. Era un lugar lleno de secretos. Era un lugar en el que nada era lo que parecía. Evidentemente, se parecía un poco a las matrioscas, a las muñecas rusas. Cuando creías haber destapado lo que había dentro de algo, dentro había algo más. E incluso esto sucedía en lo más evidente, como por ejemplo la simbología de la hoz y el martillo. Por supuesto, de hecho, o sea, toda la simbología de la Unión Soviética, yo diría que tiene como doble significado, porque claro, para los rusos representa la hoz y el martillo, la unión del campesinado y de los obreros. Pero el que hizo la hoz, él era creyente, era cristiano. Pero en aquellos tiempos no se podía decir así en voz alta, y realmente él unió varias herramientas digamos, místicas, porque el martillo puede representar fácilmente a la masonería, y claro, la hoz representa la muerte, y claro, llama la atención porque la hoz lleva la diosa eslava Mara, la muerte se representa muchas veces con la hoz, y claro, el martillo es como si fuera la construcción. Entonces, claro, es una clara representación que después de la muerte hay vida, hay renacimiento, y se va a seguir. De hecho, si miramos bien la hoz y el martillo, están cruzados en ángulo recto, o sea que representa la cruz cristiana.
Entonces, claro, este símbolo representa en un momento todo, representa todo lo que querían los soviéticos y todo lo que querían los creyentes. Por esto yo creo que fue asignado al Ejército Rojo para decir que vale, tú puedes morir porque la estrella roja con la hoz del martillo representa que tú puedes morir pero renacerás y defenderás lo que hay que defender para que la Unión Soviética florece. Y claro, cuando empiezas a helar todo el simbolismo de la Unión Soviética, te puedes helar y llegas pues a conocimientos como muy extraños. Dices, madre mía, lo que han liado solamente en los 3-4 símbolos que han creado. De hecho, para las mentes occidentales, para incluso los turistas que iban, Sí. dentro de poco volverán a ir, pero que iban a Moscú, posiblemente la cosa más extraña, la cosa más llamativa de toda la iconografía soviética sea el mausoleo de Lenin, una especie de cosa faraónica extraña. Sí, a ver, había muchísimos proyectos presentados porque ellos hacían los concursos. Y claro, cuando Lenin ha muerto, entonces claro, estaban pensando simplemente construir alguna especie de edificio para que la gente se pueda despedir del líder soviético. Y claro, cuando pensaban que era temporal, Félix Dzerzhinsky ya sabía que no va a ser temporal y sabía que realmente van a modificar a Lenin y van a dejar para la posterioridad para que vean el líder soviético y que cambió el mundo. Y entonces, claro, el primer mausoleo era de madera, pero ya tenía forma piramidal. Entonces se organizó un concurso y empezaron a presentar. De hecho, presentaron hasta mausoleo en forma de la pirámide. Anda. Y dicen, no lo sé porque no está confirmado, que debajo del sarcófago de Lenin sí que hay una pirámide que baja para el dentro. Pero yo creo que no, porque allí estaban los nichos preparados para los líderes. Es como si fuera un mausoleo para los líderes soviéticos. De hecho, Stalin se quedó ahí una temporada, hasta que Nikita Khrushchev no lo quitó. Pero ¿por qué llama atención este edificio? Porque se parece a un zigurat. Es un templo antiguo de los sumerios. O sea, el templo más famoso del templo blanco es de Ur o la Torre de Babilonia. Entonces tienen la misma construcción, casi lo mismo. Y claro, habían hablado que Lenin se representaba como un terrafín. Me costó muchísimo encontrar la definición de terrafín en español. Y claro, yo a quien preguntaba decía, no, esto no existe en español. Sí existe, la palabra la encontré. Y se presentaba como si fuera un ídolo que ayudaba con conexión con el cielo, con el más allá. Pero claro, cuando empecé a investigar sobre terrafines, resultó que realmente era un ídolo doméstico, no a esta gran escala, y que Lenin podía conectar con más allá. Pero realmente Mausoleo sí tenía preparado esta conexión cósmica, porque de hecho no solo tiene terraza que lo tapa, y además para que fluya la energía, el ángulo derecho, izquierdo, sí, izquierdo, está cortado. ¿Y por qué? Para no cortar la energía fluyente. Los estudiosos de los templos esos blancos y de los zigurat afirman que realmente deberían tener una esquina cortada. Entonces la energía siempre fluye, no se corta. Y el mausoleo de Lenin tiene esto. No lo sé si es verdad. Y no lo sé, puede ser que es una hipótesis como cualquiera. Pero realmente por alguna razón tiene esta esquina cortada. ¿Por qué? No lo sé. Pero llama la atención. Pero además tienes que saber que está ahí, porque si no, no te fijas, porque cuando te acercas al mausoleo, pues nada, lo ves como un edificio rectangular escalonado. Y claro, hay que saber a qué esquina mirar para ver que está cortada realmente. Uh-huh. Pues según se entra, la esquina derecha, si no me equivoco. No, es que si estamos de frente, o sea, nuestra mano derecha, pero es izquierda. Ajá. Ah, bueno, sí, claro, si te pones mirando hacia afuera. Yo he mirado, me he acordado del mausoleo como entro, digo a la derecha. Y no, es que claro, si miramos el mausoleo como es, entonces es su esquina izquierda. Una de las cosas que me ha sorprendido más de tu libro es descubrir que en un estado policial casi perfecto, como era la Unión Soviética con el KGB, llegasen no solamente a existir, sino a amedrar con cierta eficacia las sociedades secretas. Uy, sí, había muchísimas.
Además, es lo que lo he explicado yo, que el pueblo ruso, a ver, eslavo en general, era muy dado a su fe especial. Y realmente, o sea, ellos tenían las logias masónicas y los masones estaban en el Kremlin, pero realmente ellos adoptaban la doctrina a su fe específica. Y con masones tenían mucho en común, la hermandad, aunque los masones extranjeros no permitían las mujeres, en Rusia sí permitían. Además, el director Eisenstein era masón, el que del famoso de Potemkin. Ay, Sí, no me el sale la acorazado palabra. Potemkin. Acorazado Potemkin, gracias. Y claro, él pertenecía a la sociedad secreta de los templarios. O sea, ojo, Había allí había templarios templarios. en la Unión Soviética. Sí, 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 habían templarios, además admitían a las mujeres. Eso es lo curioso, porque con la llegada de los bolcheviques, la mujer de repente empezó a tener derechos para todo. Y claro, yo por ejemplo me siento afortunado porque nací con todos los derechos, no tenía que luchar por nada en especial. Entonces, claro, ahí habían lo que sí que Eisenstein pertenecía más a Rosacruces, pero ya estaba entrando a los templarios. De hecho, hay una leyenda, porque resulta que todos los oros de los templarios está en Rusia, ¿sabes? Sí, porque dicen, hay dos manuscritos antiguos que describen que vinieron los extranjeros en 18 galeras y trajeron mucho oro, plata y las piedras preciosas. Y parece ser que a partir de esta misteriosa llegada, el condado de Moscú se ha subido mucho, o sea, ha tenido bastante bienes y se ha convertido en el centro religioso y estatal. Pero claro, esto sigue siendo leyenda porque tampoco está demostrado nada, pero en dos manuscritos sí lo describen la llegada de 18 galeras. Y esto llama la atención. Y claro, los amantes de los templarios enseguida, claro, cogieron el eco y afirman que el oro templario está en Rusia. Yo no lo creo. Pero bueno, hay también varios monasterios que también tienen los señales templarios, o sea, se ve que han pasado por ahí los templarios. Además, como se escondían, Rusia pues era todo caos en aquel tiempo. Habían pequeños condados y pues podían pasar tranquilamente. Encima trayendo oro y plata, pues podían quedarse tranquilamente. Y claro, por ejemplo, habían también martinistas que seguían la doctrina de Martínez de Pascale, lo que pasa que también adoptando a su religión. De hecho, el famoso Papos parece ser que hizo la iniciación al zar Nicolás II, porque estaban en estrecha relación. Y claro, entre martinistas, entre teósofos, entre templarios, entre masones, esto estaba lleno de estas sociedades. ¿Pero por qué? Porque luchaban por lo mismo. Luchaban por la paz, luchaban por la igualdad, luchaban para la vida mejor, para ayudar al prójimo. Entonces, todas estas asociaciones secretas luchaban, o sea, tenían el mismo objetivo. Entonces, hasta cierto tiempo estaban permitidas. Y claro, simplemente con la purga ya, y cuando Stalin empezó a arrestar a todos, mucha documentación no solo se quemó, por ejemplo, en los hornos de la KGB o se quedó en los archivos de la KGB, también los propios martinistas o masones empezaron a quemar todo lo que tenía, porque no podían dejar esto, porque esto significaba la muerte para ellos. Y dicen que algunos documentos sí han podido sacar los emigrantes, pero muy pocos. Esto que vamos a comentar ahora podría ser el título de una película de serie B. Podríamos titularlo Vampiros en la Unión Soviética. Y la gente diría, bueno, pero ya donde os estáis volviendo un poco locos. Pero no, en la Unión Soviética hubo quien se tomó muy en serio la frase aquella que dice que la sangre es vida, ¿verdad? Sí, sí, no, además demasiado en serio. Lo que pasa que, por ejemplo, el Instituto de Sangre sigue estando ahí en Rusia. Ojo, siguen haciendo y, a ver, se llamaba la Revolución Vampirista. Entonces, claro, cuando han leído la novela de Stoker, el Drácula, entonces, claro, empezaron a pensar que esto es una buena señal y con la sangre se puede rejuvenecer. Y
el médico era Malenovsky. Malenovsky que empezó a ofrecer a las autoridades del gobierno hacer transfusión de sangre. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a traspasar la sangre de jóvenes a las personas mayores. Y estaban convencidos que esto rejuvenecía. De hecho, el hijo de Malenovsky también fue un científico famoso y estudiaba los genomas humanos. Y claro, el Malenovsky en sí también probó hacerlo y realmente el donante que fue tenía una especie de virus y Malenovsky murió. Murió con la 11ª transfusión de sangre. De momento iba bien y hasta que hizo esto subió la temperatura y al final murió. Pero este instituto no desapareció porque los gobiernos, el gobierno en sí, los DPQs seguían haciendo las transfusiones porque decían que es bueno. Y realmente lo que han creado son primeras transfusiones de sangre que realmente necesitábamos durante las operaciones quirúrgicas, durante los accidentes, lo que sea. Y realmente este instituto sigue en pie. Lo que pasa es que, claro, ya no es tan masiva la transfusión de sangre, porque además, fíjate, yo no sé si en España esto hay, pero allí cuando ibas a los pueblos, a la matanza, te ofrecían un vaso de sangre caliente como si fuera Fanta. A mí cuando me ofrecieron, digo, no, gracias, no quiero. Pero están viviendo. Recuerdo yo que en la Unión Soviética había una chocolatina o un dulce que llevaba sangre en sus componentes. Autolitus Channel. No, claro, además, a ver, morcilla es la sangre frita. Uh-huh. Realmente, pero que te den la sangre fresca es como, no sé, no me apetece. Y he preguntado a la gente a qué sabe. Dice, es como dulce salada, es agridulce. Pero claro, beber caliente, el agridulce, y sabes que bebes sangre, no sé, a mí me da cosa hacer estas. Pero bueno, ahí sigue mucha gente pensando que esto te da salud. Entonces beben. Bueno, eso son costumbres, son creencias, cada cual tiene las suyas y son respetables. Pero el hecho de que los dirigentes del partido se inyectasen sangre de jóvenes para mantener su juventud es terrible. Sí, claro. No, pero además, o sea, hasta la hermana de Lenin también hizo las transfusiones estas. Porque claro, era como una serie de transfusiones y tenían que durar, me parece, 15 o 20 transfusiones. Entonces como que rejuvenecía el cuerpo, claro. Lo que pasa que, claro, antes cuando hacían esto no sabían el grupo de sangre. Claro, la ciencia estaba en pañales. Entonces, claro, si yo tengo la B positivo y me meten la cero negativo, ¿qué pasa? O sea, me da un colapso. Y claro, seguramente que ha muerto mucha gente. Uh-huh. Mira, mientras hablaba contigo estaba buscando el dato. Se vendían en la Unión Soviética unas barritas de... ¡Ay, que mata quién! Exactamente. Ese sí he comido yo. Sí. 5% de sangre de vaca. Sí, comía yo. Además, o sea, salíamos y comíamos como un dulce, porque parece como al toffee. Uh-huh. Parece algo parecido así, ¿sabes? Como, y sí, se vendían así como en tipo de chocolatina, valía 11 copes o 10 copes, me acuerdo. Y sí, de hecho, yo cuando voy aquí a las tiendas ahora ucranianas, siguen vendiendo. Anda. Yo de vez en cuando sigo comprando. Qué y bueno. decían que esto es muy bueno para la salud. Sí. Oye. Allí también estamos obligados a tomar omega 3, uh-huh. La vitamina C. O sea, realmente allí cuidaban la salud de los niños como mucho, ¿sabes? Uh-huh. O sea, hasta, yo qué sé, nos daban unas cosas muy raras. Y teníamos todos que tomar esto, porque esto era bueno para la salud. Oye, hablando de la KGB, ¿hasta qué punto eran una especie de gobierno secreto? ¿Hasta qué punto dominaban la Unión Soviética? No hemos hablado de Gleb Bokey. No sé si querías preguntar por él, pero... Por ahí iban los tiros, sí, efectivamente. A ver, era un señor bastante importante, porque era el jefe del Departamento Especial de la KGB. Mucha gente dice, Departamento Especial de KGB. Oh, no, el Departamento Especial de KGB se creó para criptografía.
no para más. Entonces Boki empezó poco a poco, desde años 20, empezó a investigar. De hecho, han conseguido hacer, por ejemplo, un libro de códigos, y si tú encendías la cerilla, a distancia se quemaba este libro. Y estaban trabajando en esto porque realmente no tenían criptografía soviética y tenían que usar zarista. Y todo empezó para ahí. Y después Boki ha decidido que, claro, en criptografía necesitan a la gente bastante más especializada. Y claro, empezó a invitar a los chamanes, a los vedentes, a los psíquicos, porque él decidió que estaba, o sea, para este trabajo necesitaba la gente que tenía el don. Y claro, cuando conoció en 23 a Alexander Barchenka, que era un místico, realmente místico, pero también científico, aunque bueno, científico, él estudiaba la mente humana, pero no tenía estudios de mente humana. Él fue a las lecciones de Instituto de Medicina y no terminó por falta de medios. Y después empezó a hacer sus expediciones, y después terminó un instituto de geografía. O sea, realmente no tenía nada con esto. Pero era un gran místico, estudiaba mucho al ser humano. Entonces, claro, cuando conoce a Gleb Boki, dice, aquí podemos hacer grandes cosas, porque realmente él creía en Hiperbórea, también creía en Shambhala. Entonces convence a Boki a empezar a hacer los experimentos. Y empezaron a hacer, pero tú imagínate, Boki, pues yo qué sé, yo diría que era como tercero debajo de Stalin, porque Boki solo daba informes solo a los jefes de gobierno, no dependían de ningún departamento más. Entonces, claro, ¿qué es lo que hizo? Empezó a contratar todos los institutos científicos para que trabajen para el departamento especial. Y claro, en aquella época tú no podías decir que no quieres colaborar con Boki, entonces te morirías. Pero aparte de esto, dieron la orden a todas las bases militares que tenían que vigilar, que tenían que mirar, que tenían que declarar. Entonces imagínate, Boki en unos años tenía poder sobre toda Rusia, porque teniendo militares que informan, teniendo a toda la gente que informa, y teniendo las fábricas trabajando para él, y teniendo todas las instituciones científicas, o sea, Rusia representa sexta parte del mundo. Pues KGB gobernaba esta sexta parte del mundo, totalmente, en cualquier rincón. O sea, en el rincón más lejano llegaban ahí. Oye, hemos hablado muchas veces de los experimentos secretos de todo tipo en los que se embarcó la CIA durante la Guerra Fría, pero la KGB no se quedó para nada atrás, ni muchísimo menos. No, no, no. No, además, sabes, te quería comentar una cosa. Lo que es curioso, que Ahnenerbe y los soviéticos eran socios en sus investigaciones. De hecho, cuando inventaron el gas mostaza, los experimentos se hicieron en la Unión Soviética, porque como firmaron el acuerdo de Varsovia, entonces Alemania no podía ser. Y dicen, bueno, Rusia está perdida por ahí sí se puede hacer. Y realmente la han hecho ahí. De hecho, los militares, los estudiantes de los institutos militares se ofrecieron voluntarios a probar esto. O sea, sabían lo que van a probar. Y esto es lo que me sorprende muchísimo. Este patriotismo soviético es algo que merece otro libro. Y claro, lo que llegaban americanos, los rusos no iban atrás. Y además yo creo que la base del armamento psicotrónico lo que hicieron es Ahnenerbe y soviéticos, porque realmente hay estudios. De hecho hay un dibujo de un libro que encontré, no incluí en el libro porque es que el dibujo era como mal dibujado, y ahí enseñaban cómo estaban influenciando a la población con las ondas electromagnéticas o ondas microondas. De hecho, ponían aquí está una estación, aquí la otra. Y había un momento que Boki empezó a reunir a todas mujeres embarazadas en mismos lugares donde podían influenciar estas ondas. Y si no habían, se ponían en los trenes, las estaciones estas radiofónicas, o donde sea. Y claro, hay un dibujo mal hecho, pero ahí te explica muy bien cómo rodeaban con todo
Y puede ser que todos salimos algo influenciados de esto, porque hay trabajos científicos sobre esto y se ponían en los barrios de la Unión Soviética. Y yo creo que todos en algún momento dado hemos sido cobayas de los experimentos de la KGB. Y no sé lo que han conseguido, pero yo creo que han conseguido mucho. Porque mira, tienen ahora un avión, le llaman Cisne Blanco, y solamente con el casco, o sea, tú ya no hace falta, si en caso de que te hieren, tú puedes aterrizar el avión con tu pensamiento, porque el casco tiene un chip y solo puedes dar los órdenes en ruso. Pero claro, dice, no, es fácil. Si roban este avión, pues pueden dar la orden y en ruso ya está, ¿no? Porque los españoles, ingleses, franceses no pueden pronunciar la misma palabra rusa de la misma manera, aunque sea en su mente. Porque no es lo mismo, o sea, hay palabra ptichka, pues español dice pitichka. No puede decir ptichka, pero pensando también de la pitichka, entonces no puede manipular este avión. Y claro, tienes que saber un ruso perfecto para poder manipular este armamento. Y lo que hay por ahí, claro, lo que no sabemos. De hecho, de este Cisne Blanco han soltado muy poquita información y después ni se sabe lo que hay. Y yo creo que Rusia tiene bastante armamento que muchas veces asusta a Estados Unidos. Te tengo que confesar, Mercedes, que para mí el gran misterio de la Unión Soviética ha sido siempre como algo tan sólido, tan gigantesco, con un aparato de poder tan descomunal, se vino abajo como un castillo de naipes en unos pocos años. Hay análisis y los conozco, pero sigue siendo un misterio. Sí. Mira, te voy a contar, Putin cada año hace como conferencia de prensa que dura como 5 horas, porque vienen de todos los lugares a hacerle las preguntas, sobre todo de Rusia y de la Unión Económica Rusa. Y claro, preguntaron a Putin, si usted tuviera una máquina de tiempo, ¿qué es lo que cambiaría? ¿Sabes lo que contestó Putin? Dice salvar a la Unión Soviética. Autolitus Channel. Fíjate. Y claro, y él mismo dice, a ver, que no echa de menos la Unión Soviética es tonto. Dice, el que quiere volver ya es un loco, pero dice, o sea, se echa de menos. Y fue muy fácil realmente. Mira, la persona menos querida en toda Rusia es Gorbachev, Mikhail Gorbachev. ¿Por qué? Porque él ha roto nuestra Unión Soviética. De hecho, yo me fui cuando empezó todo. Yo es cuando vine a vivir a España. Yo cuando vi que se está derrumbando todo mi mundo, digo, yo no quiero vivir esto. O sea, no hay vuelta atrás. Y realmente, ¿qué pasó? Durante 70 años del poder soviético, toda la economía de la Unión Soviética se dividió entre varias repúblicas. Entonces, por ejemplo, si Ucrania tenía carbono, mandaba este carbono vía tren, mandaba a Kazajstán. Y allí estaban haciendo pues lo que tenían que hacer con el carbono. Entonces, ¿qué pasa? Toda la economía estaba unida a miles de kilómetros y así tenían trabajo todas las repúblicas. La red ferroviaria es bestial en Rusia. Y imagínate que viene Mikhail Gorbachev y de repente dice, cortamos todo. Entonces, ¿qué pasó? Todos se separaron, pero esto no trajo ningún bien a ninguna república, porque realmente pasaron verdaderas penurias, porque tú no puedes cortar una economía en un año. O sea, todo se va abajo porque se han parado las fábricas. Porque vale, Ucrania tiene carbono, pero no tiene fábricas de elaborar los productos de carbono. Entonces no le vale carbono, tiene que vender. Y el otro tiene que encontrar dinero a otra república para poder comprar. Y claro, este caos se convirtió realmente cuando apareció pues una especie de mafia de Estados Unidos de años 40. O sea, la gente iba con armas por las calles, tenían en casas las armas. Y dice, ¿pero qué pasa aquí? ¿Por qué? Porque venían de la mafia, te ponía la pistola en la sien y decía, oh, firma esto que ahora tu fábrica es nuestra. Y claro, la gente firmaba y se quedaba en la calle. Y claro, para parar todo esto tardaron muchísimos años, tardaron como 10 años en realmente establecer algo sólido. Y lo que pasa es que, por ejemplo, a Rusia hasta que no vino Putin era un desastre todo.
O sea, con Yeltsin ya ni te cuento. Ya. Pues si os han resultado interesantes estas historias, a mí personalmente me han resultado apasionantes. Si queréis conocer detalles ocultos, secretos, poco conocidos de la Unión Soviética, tenéis el libro de Mercedes Pullman, Los secretos mejor guardados de la KGB, que habla de la KGB, pero también de muchas otras cosas. Mercedes Pullman, muchísimas gracias por venir a compartir tu conocimiento. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo para ti.